bienvenidos a todos a este panel sobre cubrir a Cuba desde adentro, perspectivas periodísticas. Mi nombre es Jorge Duani, soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas aquí en FIU, que organizó este evento. También quiero agradecer el auspicio del Centro Latinoamericano y Caribeño de FIU y del Centro sobre Medios Internacionales de nuestra universidad. Aprovecho para reconocer los esfuerzos de mis colegas del Instituto para organizar esta actividad, Sebastián Arcos, Jaime Correa y Paola Salavarría. Hace varios meses comenzamos a planear este evento para discutir los problemas y desafíos confrontados por los periodistas que cubren las noticias en Cuba sobre el terreno. Particularmente queríamos examinar las dificultades y los desafíos precisamente para mantener una perspectiva balanceada y objetiva en un país cuyo Estado tiene un monopolio de los medios de comunicación. La intensa cobertura de los eventos que se han suscitado a partir del pasado 17 de diciembre, cuando se anunció la restauración de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, hace este tema aún más pertinente de lo que era antes de esa fecha. Por lo tanto, hemos invitado a un grupo de invitados, distinguidos periodistas que representan a varias agencias de noticias internacionales y que han vivido en Cuba recientemente. Lamentablemente no vamos a poder contar con la presencia de Reinaldo Escobar, uno de los editores de la plataforma digital independiente 14 y medio. Me da mucho gusto ahora presentarles a la moderadora de nuestro panel, la periodista, locutora y presentadora Karen Caballero, quien actualmente es la presentadora del noticiero estelar de Televisión Martí. A lo largo de su carrera, Karen ha cubierto numerosos eventos políticos, como la cumbre de la CELAC en Chile en el 2013 y la más reciente este año en Costa Rica. En pocos días se va a dedicar a cubrir la cumbre de las Américas, a celebrarse en Panamá, donde también esperamos que haya una cobertura noticiosa importante sobre el tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, así como la participación de Venezuela. Karen es graduada, con mucho orgullo lo digo, con maestría del programa de periodismo investigativo de la Universidad Internacional de la Florida, y antes de dedicarse a tiempo completo al periodismo, fue violinista. Sin más preámbulo, doy la palabra a Karen Caballero, quien va a presentar al resto de los panelistas. Muchas gracias, doctor Duani. Muchas gracias. Primero voy a repetir los agradecimientos que el doctor Duani dijo al Instituto de Investigaciones Cubanas, al Centro Latinoamericano y del Caribe de FIU y, por supuesto, al Centro Internacional de Prensa de la Facultad de Periodismo de FIU. Me ha dado mucho gusto verlos, donde me gradué hace algunos años. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde aquí. Cubriendo a Cuba desde adentro. Cuba, un país donde, como sabemos, el gobierno controla totalmente a la prensa, manteniendo un monopolio informativo ante la población en la isla y bastante a menudo mal informando, omitiendo o tergiversando la información que muestra ante los ojos del mundo. Un país donde la prensa nacional, reconocida por el gobierno, más que ejercer el poder de la información y la comunicación objetivas, libres y balanceadas, actúa como fiel vocera del gobierno. Ante un entorno como este, ¿a qué se exponen aquellos periodistas que son enviados a Cuba por agencias internacionales o aquellos periodistas cubanos que dentro de la isla deciden ejercer un periodismo independiente? ¿Cómo logran divulgar información sin censura, sin manipulación? ¿Logran reportar finalmente lo que el gobierno cubano quiere ocultar sin consecuencias? ¿Realmente estos comunicadores pueden ejercer el periodismo libre y sin censura dentro de la isla? ¿O deben aceptar en algún momento determinadas condiciones para no ser expulsados del país? ¿Hasta qué punto en determinadas ocasiones algunos medios de prensa internacionales han llegado, pues, incluso a ser cómplices del régimen de La Habana al tergiversar o también ocultar información? O por otro lado, ¿hasta qué punto otros comunicadores han sufrido represalias por simplemente querer ejercer su trabajo como se debe, sin censura? Para detallar estas y muchas otras interrogantes sobre este tema, tengo el honor de presentar a este panel de lujo de experimentados periodistas que han vivido en carne propia, han tenido esa suerte, por decirlo de alguna manera. Me hubiera gustado a mí poder tener esa oportunidad también, bueno, pues de reportar, ejercer el periodismo directamente desde el corazón de un país regido por un Estado autoritario, un país como Cuba. Sin más, bueno, pues leeré rápidamente unas pequeñas biografías de cada uno de nuestros panelistas para que sepan que cuando digo que es un panel de lujo no exagero. Silvia Ayuso estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Leipzig, Alemania. Tras un breve paso por la agencia EFE, fue contratada en el año 2000 para el servicio en español de la agencia alemana de prensa, la dpa,
donde trabajó como redactora antes de ser enviada especial a América Latina, donde también ocupó las corresponsalías de Chile y Cuba. Fue corresponsal en La Habana desde septiembre de 2006 hasta abril de 2009. Posteriormente se trasladó a la corresponsalía de la DPA en Washington, desde donde también realizó coberturas especiales desde el terremoto de Haití o las elecciones en ese país, a cumbres como la de las Américas, el G8 y el G20, entre otros. Desde junio de 2014 es corresponsal también en Washington para el diario El País, especializada en temas relacionados con América Latina. Por otro lado, Mar Marín, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en la cadena SER de radio en televisión española y desde 1988 en la Agencia Internacional de Noticias EFE. Enamorada de América, en 1998 se instaló en México hasta 2003, cuando se trasladó a La Habana. Desde febrero de 2008 reside y trabaja en Buenos Aires. Finalmente, Denise Rousseau, periodista de la agencia France Press desde el año 1980, trabajó consecutivamente en Marsella, al sureste de Francia, cuando la French Connection daba sus últimas patadas, esto entre los años 1981 y 1983. Luego en París, en la Mesa Internacional entre 1984 y 1988. En 1988 hasta el 92 en Madrid, después Estrasburgo entre 1992 y 1996, donde estaba encargado particularmente de la cobertura de las instituciones europeas, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, Corte Europea de los Derechos Humanos. Luego trabajó como director del Buró de La Habana en 1996 hasta el 99. Más adelante fue jefe de redacción en Estrasburgo y luego director del Buró de Ginebra. En 2010 funge como editor en la Mesa Internacional en París hasta el 2013. Desde diciembre de ese año trabaja como corresponsal de la AFP para el centro de Francia. Al salir de Cuba escribió con Corinne Cuberlato un ensayo político sobre Cuba titulado La isla del Dr. Castro, traducido y publicado al año siguiente en español y en portugués de Brasil. Durante su segunda estancia en Estrasburgo fue maestro de conferencias para seminarios de comunicación de crisis en la Escuela Nacional de Administración y presidente del Club de Prensa de Estrasburgo. En Ginebra era vicepresidente de la Asociación de los Corresponsales Acreditados en la ONU. Bueno, ese es nuestro panel. A continuación le cedo la palabra a Denise. Vamos a empezar, en este caso, vamos a romper las normas de la etiqueta, ¿no?, y de lo tradicional. Vamos a empezar con Denise, no porque queremos, sino porque él fue el primero que estuvo en Cuba y pues así vamos a comenzar. Adelante. Bien, muchas gracias, Karen. No he previsto algo muy rígido, más bien improvisado. Entonces, este ejercicio tiene el riesgo de ser demasiado corto o demasiado largo. Cuento con Karen para fijarme los límites para ustedes, para completar lo que quisiera saber más. Quisiera decir que para un periodista crecido en los años 60, que estaba en la adolescencia en los 68, para un periodista así que era yo, es casi imposible de imaginar lo que es cubrir un país como Cuba. Es casi imposible saber de antemano, aunque haya leído mucho, hablado mucho con la gente, un país donde hay un control total de la población y de la información como es Cuba. Entonces, en ese caso, uno tiene un problema, es que cómo hacerlo. Y fue bastante apasionante y enriquecedor esa experiencia, porque yo pienso que hay que volver a los fundamentos de la profesión de periodista. Y así lo intenté. Es el contacto directo con la gente, es la toma de notas de forma sistemática, la acumulación de pequeños trozos de información y también se da cuenta uno que la profesión de periodista no es una ciencia, eso se sabe, es un arte y una ética. Y eso es el reto principal en Cuba que tuve al volver a esos fundamentos de la profesión de periodista. Eso significa que en un país como Cuba la fuente principal de información es el gobierno.
o los medios oficiales. Eso no cabe duda que es una fuente de información la información se dirige a los periodistas extranjeros, pero sobre todo a la población. Hay mucha información que se da a la población que se puede llamar propaganda, pero en esa propaganda es como en las novelas de espionaje. Si no se da información, no se cree nada. Cuando un espía doble está trabajando para otra agencia, tiene que proporcionar algo de verdad, porque si no, nadie se lo cree. Entonces, en esa propaganda hay cosas que se pueden utilizar y claro que hay también que contrastar. Y en eso también es un problema, es que como la oposición no tiene voz pública, ¿cómo se puede contrastar la información? Y cuando llegué en Cuba, la opinión dentro de la prensa extranjera era que la disidencia no representaba a nadie. Y eso fue un mensaje que me llegó y claramente yo pienso era un mensaje desde el gobierno que se daba a los periodistas, a los novatos llegando en Cuba. Y decidí que eso no era cierto. O si era cierto, de todas formas, era una parte del pueblo cubano que tenía que escuchar también. Y bueno, así hice. Y sobre todo, lo que me interesó es contrastar la información pública, la oficial, no con lo que decía la gente. Porque en Cuba hay, ustedes lo saben, un problema es que nunca se sabe con quién se habla. No se sabe si se habla con un agente de la seguridad, con un disidente, y encima la gente corriente está acostumbrada desde el nacimiento al decir a su interlocutor lo que piensa que quiere escuchar. Entonces, para un periodista es un reto enorme. Entonces, la única solución que yo intenté practicar es contrastar no con lo que me decía la gente, pero cómo se vivía la gente, como lo que veía en la calle. Por ejemplo, era muy interesante, cada semana veía en Tribuna de La Habana la cuota de la libreta. Y con los problemas del abastecimiento de huevos, en cuál barrio y tal. Y eso, claro, era una información oficial, pero muy interesante para un observador extranjero como yo, porque se podía contrastar la propaganda acerca de la producción de alimentos y la realidad de la tarjeta, la libreta. No, hace 15 años que salí de Cuba, así que, y hace algo más de 10 años que no hablo español, así que tengo que ponerme un poco de aceite. Y bueno, entonces eso fue. Y en cuanto a las relaciones con las autoridades, yo creo que tuve mucha suerte porque llegué un año antes de, un año y medio antes de la llegada del Papa. Y claro, de la visita del Papa Juan Pablo II. Y el gobierno cubano quería esta visita. Era algo que no se podía fracasar. Entonces, en esa época, en ese periodo, nos dejaron bastante tranquilitos, porque no se podía hacer un incidente diplomático, ni había que dar un rostro simpático del gobierno, simpático, digamos, dulce, humano. Y eso nos permitió trabajar mucho, tener contactos con la disidencia, con los disidentes, que no se podía hacer antes, sin tener problemas con las autoridades. Me llamaron la atención 2 o 3 veces, pero no tanto. Y entonces, hasta la visita del Papa, fue una época de bonanza,
muy interesante y muy divertida también. Tengo que decir que me divertí muchísimo en La Habana al cubrir este país, pero bueno, porque los cubanos son bulones también. Es uno de los caracteres, una de las características del pueblo cubano. Y eso me gustó mucho. Y entonces, hasta la visita del Papa, pero 6 meses después de la visita del Papa, hubo un momento en que el poder quiso retomar el control, tomar de nuevo el control. Y en ese momento hubo como un cambio de bola, se dice en cubano, el cambio de bola en el béisbol. Y yo lo vi, claro, todo el mundo lo vio, y algunos decidieron, no sé, la verdad es que no sé cuál era la buena opción. Unos decidieron de tomar en cuenta el cambio de bola, y otros como yo, más rígidos, dijeron, no, tenemos que ganar lo guapo, no voy a mover. Y así seguimos, y tuve problemas. Eso a lo mejor podemos comentarlo después con las preguntas. En ese momento la vigilancia se puso más presente. Sabía que era vigilado siempre, pero más vigente, se puso más fuerte, con un policía enfrente de la casa, de uniforme 24 horas al día, por ejemplo, y las restricciones, las llamadas de atención, incluso una noche con el comandante, que fue una cosa fuerte. Y bueno, al cabo de 3 años, la presión era tan fuerte que estuve con un problema que o iba a la playa, como se me aconsejaba de forma bastante oficial, comprarme una hamaca y ir a la playa, o actuar como un periodista disidente, y no era ni una cosa ni la otra, no era un periodista y tampoco un disidente, no, era un periodista de agencia de prensa que quería hacer la mejor información que se merecen los abonados al servicio de France Press, y decidí adelantarme a una expulsión que se me vislumbraba como inevitable. Y entonces dejé el país y fui a este país. Así, bueno, no sé si fui demasiado largo, demasiado corto. En lo absoluto. ¿Tienes tiempo si quieres seguir? No, ya está bien. Tengo entendido que casi lo llegan a expulsar de Cuba. Sí, casi. Bueno, estaba al punto o de expulsarme o de retirarme la credencial. Lo que era lo mismo, porque sin credencial un periodista extranjero en Cuba no sirve para nada. Exactamente. ¿Qué dijo el gobierno, ¿no? En este caso, para justificar que a un periodista extranjero se le expulse? O sea, ¿qué pretende bueno, el no gobierno? tuvieron que expulsarme. De todas formas, bueno, hubieron varios señales muy claros. Había discursos de Fidel Castro, y no me nombraba, pero era bastante claro que estaba hablando de mí, porque es una experiencia rara, ¿no? De ver un discurso de la televisión y decirse, el dictador está hablando de mí. Es tan grave para que llegara incluso a los discursos de Fidel Castro en aquel momento. Sí. Usted era un periodista, ¿qué estaba haciendo que tanto le molestaba al gobierno? Contestar esta pregunta es siempre difícil, es una pregunta, claro, legítima, pero que a mí me molesta bastante, porque quiere decir eso que usted hizo un error al hacer su trabajo. Yo no hice errores al hacer mi trabajo. Yo digo siempre, hice un trabajo, y eso parece que me molestó, pero no puedo contestar otra cosa, ¿no? Usted hizo su trabajo, simplemente eso. Usted describió lo que vio. Y no le lo gustó lo que que significa, ojo, no significa que la gente que no se ha expulsado no hace su trabajo. Claro. Por supuesto. No, pero a lo mejor lo hice. Yo creo que hubiera podido hacerlo mejor, posiblemente. Pero
no sé, como decía, había esa alternativa, ir a la playa, ser disidente, o sentir el cambio de bola y adaptarse. A lo mejor hubiera sido mejor, no sé. La verdad es que yo elegí ese camino que me llevó a este punto, pero no puedo afirmar que fue la buena elección. La buena dirección. La buena elección de decir, bueno, voy a seguir sin adaptarme al cambio de bola, al hecho que se endureció el régimen para retomar el control de la sociedad 6 meses de la lista del Papa. Bueno, creo que un periodista que no se deja censurar o manipular está haciendo lo correcto. No, es que de verdad es una cosa, no es tan fácil de contestar esta pregunta. Si es mejor seguir sin adaptarse o adaptarse. Creo que es una elección muy personal. Muchas gracias. Más adelante vamos a ir con preguntas del público. Ahora, ¿más? Bueno, yo sí tengo algunas notas porque mi memoria no es tan buena. Entonces, para no perderme mucho, espero no aburrirles de todas maneras. Bueno, yo quiero empezar mi intervención contando una anécdota que tuve con Fidel Castro. Era la primera vez que lo vi tan cerca y pude hablar con él tan de cerca, y es la última vez que él estuvo como medios, que luego enfermó. Para no perderme, yo lo leo. En la tarde del 25 de enero del año 2006, los 3 Mercedes negros de la comitiva de Fidel Castro, saben que él llevaba una comitiva que eran 3 Mercedes negros y a veces llevaba ladas blancos que los acompañaban, y corría a La Habana muchas veces, aunque fuera incógnito, pero se sabía por la comitiva. Pues la comitiva de Fidel avanzaba por el malecón. Al llegar a la altura de la sección de intereses de Estados Unidos, la comitiva paró. Fidel se bajó de uno de los autos y se dirigió a las obras que entonces estaban desarrollando enfrente de la SINA. La oficina estadounidense había empezado a divulgar mensajes en su fachada a través de un cartel digital, y La Habana había emprendido unas obras para intentar neutralizar esos mensajes, pero en ese minuto nadie sabía de qué se trataban esas obras. Como si un ingeniero se tratara, Fidel fue a supervisar el trabajo, vestido de verde olivo, y avanzó entre zanjones y grúas y se paró frente a la oficina, frente a la puerta de la sección de intereses. Por casualidad, ahí estaba mi compañero, el fotógrafo de la agencia EFE, que inmediatamente me llamó, y a los pocos minutos ahí estaba yo. Pensamos que nos iban a echar inmediatamente y que no íbamos a poder ni acercarnos, sin embargo, fue todo lo contrario. El propio comandante pidió que nos acercáramos y empezó a hablar con nosotros. Me pide que me acerque, que me pueda poner justo enfrente de la puerta de la SINA y que empecemos a leer juntos los carteles que se están, los mensajes que se están proyectando en ese momento. Ya ha caído la noche y el letrero se ve muy bien porque eran unas letras rojas. Fidel, que siempre fue corto de vista y que trató de que no se notara, evitando llevar gafas en público, estaba intentando demostrar que, a pesar de la edad que tenía, que tenía 79 años, de que era de noche, él leía perfectamente conmigo el cartel. No recuerdo el mensaje, la verdad que creo que tampoco es tan trascendente, pero estábamos los dos allí leyendo el cartel. Era una situación un poco en medio de las zanjas y de las grúas, era un poco surrealista. Estuvimos un rato conversando solos y todo mi interés era saber qué se estaba haciendo ahí, y todo el suyo era saber que yo no lo supiera, evidentemente no lo supe. No pudimos hablar de nada de lo que no quisiera hablar. Al poco tiempo la zona ya estaba sembrada de periodistas, de funcionarios, y la televisión cubana empezó a transmitir todo en directo. Tampoco con el grupo de periodistas, en su mayoría por supuesto extranjeros, Fidel reveló cómo pensaba contrarrestar los mensajes de la SINA, pero sí se ocupó de dejar claro que tenía una salud de hierro y que estaba en plena forma, y lo dejó claro frente al cuartel general de la Revolución. Hubo que esperar varias semanas para descubrir que los obreros trabajaban en lo que se llamó después el Bosque de las Banderas, que era un mar de banderas negras colgadas de postes gigantescos que impedían efectivamente la lectura de los mensajes de la SINA desde el malecón. Eran 138 banderas negras con una estrella blanca, una por cada año de lucha contra el imperio, como decía entonces el régimen de La Habana. Al lado estaba la tribuna antiimperialista, escenario de concentraciones y marchas del pueblo combatiente, y muy cerca había un cartel gigante
con el letrero: señores imperialistas, no les tenemos absolutamente ningún miedo. Creo que ese cartel ya desapareció. Entonces, este fue, como les decía antes, el último encuentro de Fidel Castro con periodistas antes de que delegara el poder en su hermano Raúl el 31 de julio de ese mismo año, por la enfermedad que le mantiene todavía alejado, una enfermedad que le ha proporcionado un triste final para un hombre que siempre se consideró un guerrillero y que buscaba morir con las botas puestas. De la conversación con Fidel yo no saqué la información que buscaba, pero sí saqué una experiencia para mí mucho más valiosa. Encontré un hombre muy preocupado por demostrar que estaba en plenitud de facultades, que miraba al mar como si realmente sus palabras se pudieran escuchar en esta orilla, en ese momento. Y encontré también a un experimentado orador, muy acostumbrado a manejarse ante la prensa y muy consciente de cómo utilizarla para beneficio propio. De todos es conocido la obsesión de Fidel por la prensa, y es una obsesión que le viene de lejos, ya antes del triunfo de la Revolución. La visita, os la comentaba, la visita del corresponsal del New York Times de Bermasius a la Sierra Maestra en el año 57 ya lo demuestra. Era un puñado de guerrilleros y le hizo pensar, le hizo creer que había todo un ejército bien armado, ¿no? Fue, como decía Karsuk en su libro, un teatro guerrillero lo que le montó Fidel, ¿no? 2 semanas después de llegar al poder, organizó Fidel la Operación Verdad. Reunió a 400 periodistas de Europa, América Latina y Estados Unidos en el Hotel Riviera para explicarles cuáles eran los principios de la revolución. Funcionó, porque tuvo una repercusión mundial increíble, y fue lo que el régimen consideró la primera batalla ganada contra lo que ellos llamaban la desinformación. Después, ese mismo año, nació Prensa Latina, que por cierto nació de la mano de un periodista argentino, Ricardo Massetti, y con la colaboración de otro periodista argentino, Rodolfo Walsh, que lamentablemente fue asesinado por la dictadura militar argentina después. Y a medida que iba avanzando la revolución, se iban cerrando también los medios que se consideraban no afines a la revolución, los medios privados, los medios independientes que había en Cuba. En ese mismo año, Armando Jar, que entonces era el ministro de Educación, tenía 28 años, dejó muy claro cuáles iban a ser los límites de la prensa en Cuba. Y decía así, lo dijo en el Día del Reportero en un mensaje para los periodistas: la objetividad es un mito de la civilización. La única base de la objetividad es aquella que refleja a la opinión pública. ¿Y dónde está la opinión pública? Cuando habla el doctor Castro, lo hace en nombre del pueblo y por lo tanto expresa la opinión pública. Aquellos que ignoran la opinión pública defienden los intereses de la oligarquía. Creo que es muy claro. A partir de entonces se aceleró todavía más la eliminación de los medios y se cerraron las puertas a la prensa extranjera. Se empezaron a abrir, lo que hablábamos antes, que una de las primeras agencias internacionales que entró fue France Press, en los años 60. Después Reuters, en diciembre del 70 entró EFE, y habría que esperar al año 99 para que entrara AP, que entró 3 años después, 2 o 3 años después de que se autorizara la apertura de la oficina de la CNN. Fidel hojeaba los principales diarios del mundo y cientos de cables de agencias cada día. Sobre todo le preocupaban los temas referidos a Cuba, a Estados Unidos y a él mismo. Era muy consciente de que las agencias internacionales marcan, o no sé ya si decir, marcaban en estos tiempos, la agenda informativa mundial. Y era frecuente que lo que contaba Denis en plena intervención, en un discurso en la televisión, en un discurso incluso en la plaza, él pidiera que le pasaran los cables que iban saliendo de las agencias y los leyera en directo, o agarrara un recorte de algún diario para explicar si le parecía bien la visión del periodista o no le parecía. Eso sí, cuando eran críticas no había derecho a replicar. Pero ¿cómo organizar a decenas o cientos, en algunos momentos, de corresponsales extranjeros en la isla? Mediante el control del Centro de Prensa Internacional, el CPI. CPI es un organismo en el que no solo sigue atento a cada noticia, sino que concede las acreditaciones que permiten trabajar, las franquicias necesarias para cosas como tener un auto, comprar materiales para las redacciones, incluso los documentos migratorios y hasta el carnet de conducir a los periodistas. Según las normas del CPI, que dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores, ningún periodista extranjero puede pedir entrevistas con organismos públicos o con funcionarios sin tener su visto bueno. Una autorización que prácticamente nunca llega. Sus miembros además se encargan de vigilar muy de cerca a los corresponsales y llamarles a capítulo cuando lo consideran necesarios. Son también los mensajeros
que se encargan de comunicar la retirada de las acreditaciones o las expulsiones cuando se acaba la revolución. Los funcionarios del CPI no tienen tregua y tampoco la han tregua. A los pocos días de llegar a La Habana, a mediados de enero del 2003, me invitaron a la despedida de un diplomático europeo al que yo ni siquiera había podido conocer. Era una fiesta que, para mi sorpresa, había un humorista que estaba contando chistes de Fidel y la revolución. A mí me sorprendió muchísimo, pero bueno, al día siguiente, o sea, a las pocas horas, el funcionario que me tocaba, digamos, por la CPI, mi especialista, me llamó para explicarme que sabía perfectamente dónde había estado, sabía que había estado en esa fiesta y para dejarme claro que ese tipo de fiestas no le gustaban al gobierno. Entendían que yo acababa de llegar y no conocía los códigos, pero que los fuera conociendo. Bueno, sería el primer aviso de otros muchos durante los 5 años en los que trabajé en Cuba hasta febrero del 2008. 5 años que fueron muy activos, porque a los pocos días de llegar secuestraron un avión, después secuestraron una lancha de pasajeros, los 3 secuestradores fueron ejecutados en el mes de abril. A partir de abril también aumentó la represión de los disidentes, comenzó la Primavera Negra con la detención de los 75, luego surgió el movimiento de las Damas de Blanco y bueno, salió de circulación el dólar, Fidel delegó el poder y yo me fui cuando Raúl era refrendado, digamos, por las elecciones, ¿no? Esos fueron los acontecimientos más importantes, hubo otros muchos, ¿no? Por ejemplo, la caída de Fidel Castro en Santa Clara, después de dar un meeting en Santa Clara en octubre de 2004, Fidel Castro tropezó y se cayó, una caída muy espectacular. Yo recuerdo que había compañeros de Santa Clara, yo estaba en La Habana y lo estábamos siguiendo a través de la televisión. Inmediatamente supimos que pasaba algo porque la televisión cortó el sonido, amplió la imagen y de repente ya no se le veía. Iba bajando por la escalera y de repente ya no se le veía más y había una imagen parada con miles de personas y nadie podía saber, se cortaron las comunicaciones, no podíamos comunicarnos con los compañeros que estaban en Santa Clara, pero todo el mundo sabía que algo había pasado y que algo le había pasado, ¿no? Entonces, aunque desde el gobierno hicieron todo lo posible para llevar la difusión del tropezón de Fidel Castro, las fotos salieron, los vídeos salieron y recorrieron el mundo, ¿no? Entonces, el centro de prensa convocó a los corresponsales para hacerles ver que consideraban que este hecho había sido un hecho de extrema gravedad y que ante sus ojos directamente se estaba atacando a la revolución. A partir de ahí se pensaron mucho más todavía las relaciones del régimen con la prensa extranjera, ¿no? Desde luego, el acontecimiento más importante se produjo en la noche del 31 de julio, cuando Cuba contuvo la respiración con esa proclama que leyó Carlos Valenciaga, que entonces era secretario de Fidel Castro, y que se clavó en la cabeza y en el corazón de los cubanos. Fidel Castro delegó todos sus cargos, de presidente del Consejo de Estado y de Ministros, primer secretario del Partido Comunista y comandante en jefe de la Revolución. Por primera vez, en 47 años, Fidel Castro delegaba en su hermano Raúl. Y en un grupo de fieles, entre los que estaban Carlos Raja y Felipe Pérez Roque, luego no tan fieles, como se mostró, pero que era un grupo de 7. Entonces, inmediatamente en La Habana se conocieron como los 7 Magníficos. Bueno, sabemos que los chistes en La Habana